Cuando gustes puedes iniciar. Si ya está tu equipo completo. Ok, buenos días compañeros. Nosotros somos el grupo número 2, ¿verdad? Em, Nosotros vamos a hablar acerca de lo que es el estudio financiero. A continuación, eh, mi compañero Wagner es el que estará eh, dando una breve introducción, ¿verdad? Acerca de lo que es el estudio financiero. Y pues como ya se sabe, nosotros somos el grupo número 2, quienes consisten en mis compañeros Lizeth de la Cruz, mi persona, Darwin, Wagner, Luisa Ojeda, Gustavo, Grayly, Rivera, Abdiel, Blanca y Hausi. En continuación, mi compañero Wagner va a estar hablando ahora. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Bien. Buenos días, licenciado. Hola, Wagner. Bien, como el tema central, disculpen, hay un micrófono Haga, encendido. haga los micrófonos de todos y solamente encenderle. Ya, Muy Wagner. bien, el tema central es estudio financiero. Como al perder la palabra estudio, pues sabemos que es realizar análisis y financiero, pues de finanzas, economía, etcétera. Entonces nos dice que el estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser sustentable, viable, rentable en el tiempo. Es una parte fundamental de evaluación de un proyecto de inversión. Muy bien. Y también es la incógnita de todos, ¿va? No muy claro qué es un estudio financiero. Pues es el proceso eh, a través del cual uno puede analizar eh, una viabilidad, qué tan bueno va a ser nuestro proyecto en un futuro, pues tomando como base los recursos económicos, qué es lo que tenemos, qué ingresos tenemos, cuáles van a ser nuestros ingresos. Entonces, el estudio financiero pues es la base raíz de un emprendimiento, ¿ya? Entonces, todos los recursos económicos que tenemos disponibles para iniciar ese proyecto y los costos totales eh, y es los costos totales pues para el proceso de producción a un largo plazo. A continuación, en la siguiente diapositiva, Sayu, por favor. Hola, Sayu. No veo la presentación, no sé si solo soy yo. No, se salió de la presentación, Wagner. Ok. Creo que me regresaron el ser anfitrión a mí. Sayuri, no sé si está todavía en. No, Sayuri salió de la sesión. Tal vez tenga algún problema técnico. Espero que se logre reconectar y ahorita vamos a ver, no tengan pena.
Wagner, ¿alguien de ustedes tiene la presentación? Licenciado, buen día. Si Sí, gusta, se la puedo compartir por WhatsApp porque sí está teniendo problemas a Yuri. no hay ¿Será que usted problema. podría hacernos Compartan. favor de Con muchísimo compartir? gusto. Sí, con Gracias. muchísimo gusto. No tengan pena. Hola a todos, ¿cómo están? Ya tengo ahí la presentación, cuando gusten. No sé si ya Será ven. Sí, ya, licenciado, ya la vemos. Pues sí, continuando con el tema, sabemos que dijimos que el estudio financiero, pues, ah, digamos que tiene como objetivo detectar todos los recursos económicos para poner en marcha un proyecto. En este caso, el estudio financiero deberá establecer si la empresa será capaz de sostener los periodos de rentabilidad negativa sin incurrir en cesación de pagos, estimar en qué momento la rentabilidad será positiva y la relación entre la rentabilidad y el capital invertido o los activos. Entonces ese estudio pues va desde el inicio y entonces se debe analizar muy bien eh, cuando la empresa va a estar generando ahí sí que ganancias y cuando la empresa va a estar teniendo pérdidas, saber qué hacer en en el momento preciso, pues. Entonces, es un poco una breve eh, presentación sobre lo que es el estudio financiero y mis compañeros ampliarán más del tema a continuación con el compañero que sigue. Muchas gracias.
Luisa, perdona, Sandra es Ayuri, ¿no? Sí, así es. ¿Será que podría adelantar? ¿Tú, Luisa, tú Sí, vas a exponer eso o adelantamos las diapositivas y que exponga de último? si quieres, yo voy a continuar para no atrasar la exposición. Ah, bueno. Sí. Gracias, Luisa. Tenemos lo que es la inversión, que es la aplicación del recurso financiero destinados a incrementar los activos fijos o financieros de una entidad. Las entidades, al menos cuando vamos a realizar el proyecto, tenemos que estimar también los ingresos de capital, ¿verdad? Que vaya a tener nuestro proyecto. En este caso están las inversiones, que puede ser por los accionistas, en los cuales vamos a poner un monto del capital para poder iniciar. Tenemos lo que es el financiamiento, que esto va a venir siendo por terceros, ¿verdad? Que dice que es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad económica con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas o préstamos que completan los recursos propios. En este caso, muchas empresas no se dan abasto con la inversión, ¿verdad? Inicial de los socios, entonces más adelante tienen que ir buscando financiamientos por terceros, como lo estamos diciendo, que sería por medio de los bancos, entidades crediticias, ¿verdad? Que le vayan a proporcionar esa parte económica que necesita para completar y llevar al funcionamiento de sus actividades financieras y poder poner de esta manera en función las actividades de la empresa. Licenciado, no sé si me puede pasar a la siguiente presentación. Okay. Luisa, si querés, expongo esta parte. Sí, mil disculpas, es que he estado teniendo un poco de... Vale, no hay problema. Ok, luego acá tenemos, dice, se considera una de las mejores formas de analizar los aspectos fundamentales de un negocio, pues nos ayuda a comprender el desempeño, permítanme, el desempeño financiero de la empresa derivado de sus estados financieros. Como mi compañera nos estaba indicando, escuché anteriormente, ¿verdad? Que para poder hacer un análisis respecto a las funciones de finanzas, ¿verdad? Es importante también ya que a largo plazo se va a tener más ingresos y es allí donde tenemos que buscar otras fuentes como entidades financieras para poder realizar préstamos y que con la como guía o algo así o esperanza de que se pueda llegar a cubrir los dichos préstamos. Entonces acá en el esquema financiero, no alcanzo a leer, está la concepción de la idea inicial. En cuanto acá es como el principio de un proyecto o un emprendimiento, ya que se empieza como todo producto, toda empresa con una idea inicial, ¿verdad? Que es de allí de donde va formándose a poder ser una gran empresa. Entonces, después de tener la idea inicial, sigue lo que es el mercadeo. En el mercadeo, como muchos saben, es sobre, o sea, visualizar a qué punto va a ir mi producto o a qué mercado se va a dirigir para poder tener un mejor rendimiento financiero. Luego, después de esto, viene lo que es el estudio técnico. En este estudio técnico, como bien ya sabemos y es lo que estamos realizando anteriormente, es todo lo relacionado a los objetivos, la misión que va a tener la empresa, la visión que se va a tener por años a largo plazo en cuanto a la planta que se va a regir, en todo la maquinaria, lo que es los gastos administrativos en cuanto a
los ingresos, las amortizaciones y las depreciaciones, ¿verdad? Luego después vienen lo que son los aspectos financieros. Entonces acá ya después es como que ya tienen todo formado y entonces ahora se ven como que ya a poder fundamentar ya con las finanzas que se tienen y se cuentan y después viene lo que es el plan financiero, ¿verdad? Que ya de ahí al momento ya está todo fundamentado, ya sigue lo que es el plan financiero en cuanto a poder tener una mejor rentabilidad y poder gestionar el negocio y de esa manera se pueda tener una empresa con éxito. Gracias. Creo que sí, mi compañera Lili. Hola, buenos días a todos. Yo les voy a hablar acerca del objetivo del estudio financiero. Este nos indica que su objetivo principal es analizar la viabilidad financiera de un proyecto, el cual se sistematiza lo que es la información monetaria de los estudios precedentes y también se va analizando el financiamiento para ver en qué tan buenas condiciones puede estar y si va a afectar la evaluación del mismo. También tenemos lo que son los datos para hacer un estudio financiero. Para que este análisis sea lo más completo posible, es fundamental hacer una buena labor de documentación. En cualquier de los casos, para poder comenzar a elaborar un documento de este tipo, es bastante importante poder analizar los datos que se tienen, los costos laborales, cuál va a ser la demanda del producto, cuáles son la cantidad de financiación que tiene y cuáles son los posibles intereses asociados a las mismas estimaciones de los clientes. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos lo que son los elementos de un estudio financiero. Acá podemos encontrar lo que es la inversión requerida. Aquí podemos definir cómo se va a financiar, es decir, cuáles van a ser las fuentes de financiación, si será capital propio, si serán inversionistas, si será la banca, y también con qué monto va a participar cada parte. Tenemos lo que es el capital de trabajo. Ese es el dinero que se requiere para poder comenzar a producir, es decir, los activos corrientes. Aquí podemos encontrar lo que es el efectivo inicial, los inventarios, las cuentas por cobrar, las cuales le van a permitir operar durante un ciclo productivo. Tenemos también lo que son los activos fijos. Esta cuenta con inversión de activos como maquinaria y equipo, muebles, vehículos, edificios y terrenos. Tenemos también lo que son los gastos preoperativos. Estas nos indican que son operaciones que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos. Estos son necesarios para la puesta en marcha de un proyecto. Tenemos también lo que es la estimación de flujos de caja. En este elemento se debe determinar las necesidades del financiamiento de cada monto aportado, ya sea aportes propios, financiamiento o los propios inversionistas. Le dejo el tiempo a mi compañero. Gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. A las 10 de la noche. Aquí, fíjense que vamos a hablar sobre las fuentes de financiamiento. Dice que la falta de liquidez en las empresas, tanto públicas como privadas, hace que recurran a las fuentes de financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa, vamos así como el gobierno, o ya sea algún ministerio, alguna entidad del gobierno o privada como empresa, negocio que tengamos,
En algún momento vamos a llegar a tener la necesidad de, de una fuente de financiamiento. Esto no solo cuando queramos sacar adelante nuestras deudas, sino que también se puede hacer con un objetivo bueno, por decirlo así, que sería una inversión, inversiones a corto plazo, inversiones a largo plazo. Así como dice acá en la diapositiva, dice que se le permiten hacerse de dinero para enfrentar sus gastos presentes. Pongamos los gastos presentes, dice ahí, ampliar sus instalaciones, comprar activos, iniciar nuevos proyectos. Dice que las empresas necesitan estas fuentes para garantizar la continuidad de sus funciones y obtener el logro de sus metas. También a principio de año se hace una proyección en la empresa de qué es lo que queremos a final de año, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos. Y muchas veces necesitamos de esas fuentes de financiamiento para poder realizarlas. La importancia de las fuentes de financiamiento. Dice, las unidades económicas requieren recursos humanos, materiales y financieros que les permitan realizar los objetivos. ¿Por qué es importante una fuente de financiamiento? El hecho de que una empresa utilice fuentes de financiamiento no solo es algo normal, como les había dicho, no es de que uno venga y busque una fuente de financiamiento porque ya voy a la quiebra. No quiere decir eso, sino que también, como les había explicado, se puede usar para otras cosas. La mayoría de empresas ya establecidas la utilizan para financiar sus inversiones, financiar las ampliaciones de sus empresas. Muchas veces ya no se dan abasto en algo, ponen una bodega y necesitan ampliarla o hacer otra, o los procesos, las maquinarias necesitan a veces renovarlas y todo eso sirve para eso. Esa es la importancia de la fuente de financiamiento. Que las empresas tengan ahí a la mano cómo adquirir una fuente de financiamiento o cómo adquirir dinero fresco para inyectar a la empresa y así ampliarse y tener más ingresos. Podríamos pasar para la otra diapositiva. Aquí dice hacer llegar recursos financieros frescos a la empresa, lo que yo les decía, ese dinero es un dinero que nosotros no contamos con él, pero a la hora que nos llega es un respiro, o sea, es un dinero fresco para nosotros porque si en este caso nosotros quisiéramos reestructurar pasivos, como dice acá, a corto, mediano, largo plazo, pues podríamos, es una opción para liberarnos un poco de tantos pasivos y quedarnos ya con ese financiamiento ya un poco ya más enfocados para modernizar nuestras instalaciones. Ya se les había platicado. Muchas veces en la empresa donde yo trabajo viven realizando cada año modernizaciones, ampliaciones de bodegas, de líneas de producción, y todo eso se hace por medio de un financiamiento, de una fuente de financiamiento que le llega a la empresa o que ellos solicitan para poder realizar todo esto. Una empresa es muy difícil o que venga y tenga todo ese dinero para poder realizar la ampliación, a menos que sea pequeña, ¿verdad? Porque la empresa realmente muchas veces no tienen esa capacidad. Entonces, por eso está ahí la opción de la fuente de financiamiento. Como les había platicado, también se habla sobre la reposición de maquinaria y de equipo. Muchas veces la depreciación de la maquinaria y los equipos cumplen su tiempo de vida en la empresa, entonces se necesita reponerlas o darles mantenimiento, cambiarlas o ampliar líneas de producción, ya sería comprar maquinaria nueva. Entonces, para eso nos puede servir también llevar a cabo nuestros proyectos, lo que había hecho nuestra compañera, que cuando nosotros a principios de año nos enfocamos y nos proyectamos qué es lo que queremos, tenemos un proyecto de ampliación, pues podemos, cuánto necesitamos de dinero, lo solicitamos el financiamiento que más nos convenga y realizamos la ampliación de ese nuevo proyecto que nosotros queremos. Si queremos un proyecto de tener más flota de distribución, si queremos un proyecto de tener otra línea de producción o más almacenamiento. Todo eso se puede realizar por medio de proyectos que se estudian y se implementan en la empresa por medio de las fuentes financieras.
Y lo que ya les había platicado, reestructurar los pasivos corto, mediano y plazo, que ese sería para tener un respiro más en la empresa y salir adelante, a cumplir siempre nuestros objetivos y nuestras metas que nos trazamos a principio de año y cumplir con ellas al cierre del ciclo. Gracias, licenciado. ¿De acuerdo? Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. A mí me tocó hablar de los tipos de fuentes de financiamiento. Dice acá, existen diversas fuentes de financiamiento. Sin embargo, las comunes se clasifican en internas y externas. Yo les voy a hablar de las internas. Siguiente diapositiva, por favor. Las fuentes internas son las que se generan dentro de la empresa como resultado de operaciones y su promoción. Entre ellas están las aportaciones de socios. Estas es la manera más fácil que tienen las empresas, ¿verdad?, para poder financiarse, es por medio de aportes de dinero de los fundadores o socios. Las utilidades reinvertidas es cuando una empresa está en plan de desarrollo y crecimiento. Generalmente toman las ganancias y las utilidades para reinvertir en el negocio y multiplicar de esta manera la inversión inicial. La depreciaciones y amortizaciones, estas son las pérdidas del valor de los activos o pasivos con el paso del tiempo. Son fondos que se emplean para evitar que la empresa quede descapitalizada. Tenemos también incrementos de pasivos acumulados. Son los generados en la empresa. Un ejemplo sería los impuestos que deben ser reconocidos mensualmente. Y por último, la venta de activos. Algunas empresas recurren a la venta de activos o desinversiones para poder cubrir las necesidades de las empresas. El compañero siguiente le va a hablar de las fuentes externas. Gracias. Bueno, vamos a continuar con lo que son las fuentes externas. Entre las fuentes externas dice que es para apoyar el nivel de operación pronosticado. La empresa debe obtener fondos externos mediante un financiamiento de deuda y o capital contable. Desde el momento en el que surge la idea, ¿verdad?, del nuevo emprendimiento o de la ampliación, desde ahí inician los gastos. Entonces, antes de iniciar lo que es el implementar, ¿verdad?, lo que es en sí el proyecto, se tiene que realizar un presupuesto previo a lo que va a ser la inversión para poder tener al momento de ejecutarlo con los recursos necesarios y no quedar el proyecto a medias. Entonces, aquí es donde muchas veces las fuentes externas ingresan, ¿verdad? Porque desde el momento en el que vamos a iniciar, tenemos que empezar a ver los gastos de los trámites legales. Cuando vamos a realizar el estudio de mercado, ¿verdad? Si necesitamos patentes, los clientes, proveedores, en todo eso va a ser una inversión y desde ahí tenemos que empezar nosotros a ver los gastos que vamos a tener y es donde ahí la empresa tiene que empezar a ver si va a necesitar, si con el capital que cuenta, ¿verdad?, con el capital de trabajo puede iniciar o va a necesitar desde un inicio lo que son las fuentes externas a la empresa para poder llevar a cabo lo que es el proyecto. No sé si me puede pasar a la siguiente presentación, licenciado. Tenemos que son aquellas que se otorgan por medio de terceras personas, que serían en este caso ajenas a la entidad, ¿verdad?, que son los proveedores. Al momento de nosotros ya empezar con las actividades de la empresa, pues dependiendo al área que se vaya a dedicar, ¿verdad?, vamos a tener lo que son los proveedores o las personas que nos van a surtir a nosotros, ¿verdad?, con mercadería y todo lo que vayamos a necesitar en el camino, ¿verdad?, para lo que es tener la actividad.
Entonces, nuestros proveedores tenemos que empezar a ver, ¿verdad? Los créditos que nos puedan dar ellos con respecto a la mercadería, los tiempos de pagos y todo, pero todo eso lo tenemos que ir contemplando nosotros desde un principio al momento de realizar nuestra planeación. Tenemos los créditos bancarios, ¿verdad? Que estos van a ser los que las entidades financieras, en este caso los bancos, ¿verdad? Nos van a dar a nosotros en un tiempo estimado. Ahí sí que esto viene siendo, ¿verdad? Jugar con dinero ajeno, pero en beneficio de nosotros. Tenemos que ver la manera de que este dinero nos vaya a generar aporte, ¿verdad? Al proyecto en este caso, ¿verdad? No nos vaya a afectar también con los intereses y todo lo que se vaya dando en el camino. Tenemos que ver también que la empresa vaya a generar lo necesario para poder cubrir eso en los tiempos estimados. Recuérdense que al hacer nosotros las proyecciones financieras, tenemos que poner también o tomar en cuenta algún atraso o algún inconveniente que se pueda dar y ver de qué manera se van a ir solventando los gastos. Siempre hay que estar un pie adelante, ¿verdad? Tenemos los créditos particulares que de igual manera son financiaciones que la empresa va a adquirir dependiendo de las necesidades que vaya teniendo. Pero como les digo, tenemos que tener eso ya tomarlo ya en cuenta, ¿verdad? Si en algún dado caso nosotros, dependiendo de la actividad económica que vamos a realizar, tenemos que ver de qué manera nos vamos a financiar para lograr terminar lo que es el proyecto establecido. Eso sería mi aporte con el financiamiento externo. Pasamos a la siguiente presentación. Muy buen día, compañero. Muy buen día, licenciado. Para analizar la rentabilidad de un proyecto, debemos de presentar al menos los siguientes datos. Ingreso es la cantidad en efectivo que va a ingresar a la empresa o las ganancias que éstas vayan a generar. Los costos es la cantidad de dinero en efectivo, la cual se va a invertir en la realización de un producto durante un cierto periodo. Estos costos también existen gastos de administración, que son los gastos que se vinculan en la actividad en la cual la empresa se rige para desarrollar procesos durante el periodo en que se está llevando a cabo esto. En los gastos de ventas, ahí se toman todos los datos o toda la cantidad que se invierte, ya sea en mercadotecnia, en publicidad, en promociones, para poder vender un artículo. Como un ejemplo, ¿verdad? Cuando vamos hacia Escuintla o vienen para Santa Lucía, se ven publicidades. Estos son gastos de ventas que la empresa absorbe. Los gastos financieros son los que se derivan de la atención o titularidad de pasivos, o sea, por medio de la compra de pasivos, ya sea inmuebles, todo eso. No sé si puede cambiar presentación, Lick, por favor. Gracias. Las depreciaciones se deben de tomar muy en cuenta, ya que cada cierto año todo artículo, inmueble o maquinaria sufre una depreciación. Esto es una reducción del precio a que lo compraron, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser el 25% anual. La amortización también se debe tomar en cuenta, ya que esto es deudas que se van pagando a cierto tiempo, ¿verdad? Durante un periodo largo, o puede ser corto o largo plazo. Plan de inversión, eso se debe de tomar muy en cuenta al principio de realizar un tipo de inversión, porque esto va a detallar en qué artículo, en qué periodo se va a invertir dicha inversión. El balance de apertura, pues, ya como todos lo sabemos, es un balance en el cual la empresa debe contar para poder trabajar en sí. El presupuesto de caja es el pronóstico de futuras entradas y salidas de efectivo que la empresa vaya a tener
para un periodo determinado. Esto sería mi presentación, licenciado. De acuerdo, gracias. Buenos días, licenciado, compañeros. Continuando con la exposición, seguimos que para analizar la rentabilidad de un proyecto tenemos que tener presente algunos datos, como por ejemplo el balance general proyectado. Este se realiza cada año y que corresponde a la organización de los activos, pasivos y capital contable que se proyecta de ese año. Es decir, que se basa en datos de todos los presupuestos que se han realizado con anterioridad. Esto permite tener una visión sobre el futuro de los activos. También tenemos lo que son las razones financieras. Estas son técnicas, métodos de evaluación financiera de proyectos. Estos son indicadores que se usan para cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa. Por ejemplo, tenemos las razones de liquidez, que estas son las que nos indican qué tanta solvencia tenemos a corto plazo. También tenemos las razones de actividad, que estas nos indican el uso eficiente que hemos hecho de los activos. Las razones de rentabilidad, qué tan rentable está haciendo la empresa. Y también tenemos las razones de endeudamiento. Este es el dinero donde podemos ver qué tanto dinero están aportando los proveedores y la empresa. Otro punto es el punto de equilibrio. Este no es más que, en pocas palabras, que es donde la empresa cubre sus costos y variables, es decir, cuando los ingresos y los egresos están al mismo. También tenemos lo que es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo no es más que el total de dinero que tendrá el proyecto durante todo el ciclo de vida. Aquí podemos tener en cuenta lo que es el BAN, el TIR y el IR, que más adelante se lo voy a explicar. El flujo de efectivo es un informe financiero, la cantidad de dinero que nos quedamos al final de un periodo determinado, ya sea un día, la semana, un mes, etcétera. También tenemos lo que es el costo de capital. Corresponde al capital económico. Es decir, que es el rendimiento mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca la pena realizarla desde el punto de vista de algunos poseedores de empresa, ¿verdad? La siguiente diapositiva, licenciado, por favor. Ahí está, gracias. También ahora tenemos lo que es el valor actual neto, que esto se refiere al rendimiento actualizado de los flujos positivos y negativos originados por una inversión. Nos dirá que lo que ganaríamos a día de hoy, como si el dinero que vamos a percibir en el futuro lo recibiremos hoy. Por ejemplo, si se obtiene un BAN mayor a 0, significa que la inversión planificada genera más beneficio. Si se obtiene un BAN menor, significa que la inversión generará pérdidas. También acá tenemos lo que les mencionaba anteriormente, el TIR, o tasa interna de retorno o rentabilidad, que en términos simples es el porcentaje de ingresos que se obtiene periódicamente debido a una inversión. También tenemos el IR o índice de rentabilidad, que es lo podemos interpretar como el valor creado por ejemplo, acá sería por cada quetzal invertido. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, un índice de rentabilidad de 1.50, esto quiere decir que por cada quetzal invertido obtenemos un quetzal con 50 centavos, es decir, una ganancia de 50 centavos. Acá tendremos también el análisis de sensibilidad, que es el que permite identificar las áreas fuertes y débiles del plan del proyecto. Así como también tenemos los riesgos.
Los riesgos son, por ejemplo, las probabilidades de que un evento o algún accidente pueda ocurrir y dañar nuestro proyecto. Además, por último, tenemos el análisis unidimensional, que con este lo que podemos ver es si lo invertido es igual a lo gastado y si se puede sustentar el proyecto sin ganar beneficios. Le dejo la palabra a mi siguiente compañero. Gracias. Muy bien, buenos días, licenciado, compañeros. Les voy a hablar un poco sobre los estados financieros. Como todos sabemos, ¿verdad? Es la situación actual que pasa a la empresa, donde podemos encontrar el estado de resultados. Esto pues es analizado al final de cada periodo, ¿verdad? Si la empresa logró su objetivo con respecto a los ingresos y minimizar gastos para generar una utilidad positiva, ¿verdad? También tenemos el balance general, que esto nos indica la situación actual de la empresa con respecto a sus activos y pasivos, ¿verdad? Y sobre todo su patrimonio, que si realmente la empresa está rentable en cada periodo y si está generando las utilidades, ¿verdad? Para poder seguir en el mercado. Siguiente, por favor. También tenemos ahí, le dice, toda esta información debe ser analizada de forma detallada y recogida en el correspondiente informe. Este documento mostrará el beneficio real que se puede obtener con el proyecto en cuestión. Pues esto se refiere a un análisis antes de realizar algún proyecto, ¿verdad? Para determinar si realmente es rentable, si conviene aplicarlo, porque hoy en día las empresas pues lo que van viendo es las ganancias, ¿verdad? Sobre todo para mantenerse en el mercado y no se puede como que tirar a un proyecto sin antes hacer su estudio de mercado o su análisis respectivo para determinar si va a ser rentable en un futuro o no. Solamente gracias. Buenos días, compañeros licenciados. Licenciado, perdón. No tenga pena. No sé si me miran porque encendí mi cámara y no miro que está encendida. ¿Sí se mira? Sí, ok. Yo les voy a hablar de los pasos para realizar un estudio financiero de un proyecto. Generalmente se dice que hay 6 pasos para desarrollar un estudio financiero efectivo. Identificar las características económicas. Eso significa evaluar cuál es la situación de la empresa, cuáles son los bienes con los que va a contar, qué dinero es el que se va a utilizar como capital de trabajo, inversiones, por ejemplo, también quién va a financiar, si van a ser 1, 2, 3 socios, si van a necesitar de entrada que se pueda hacer un préstamo bancario, por ejemplo, si en el préstamo van a hipotecar algún bien, este tipo de cuestiones. El paso 2 es identificar las estrategias de la empresa. Considero que acá se identifican cuáles son las estrategias que la empresa va a utilizar para poder darle movimiento al dinero y que este dinero pueda generar, si va a tener un préstamo, puedan generar las ventas necesarias para poder sacar la inversión, sacar los intereses que el banco les va a cobrar y también sacar las ganancias, porque todo va de la mano. No solo generar los gastos fijos, sino también ir acumulando un pequeño capital. El paso 3 es evaluar la calidad de los estados financieros de la empresa.
Acá habla de que los estados financieros sean reales, que sea algo, por ejemplo, no una proyección, sino que sea algo real, algo con lo que se dice, bueno, cuento con esto y estos son mis gastos, fueron las ventas, esto fue lo que generó de capital neto, esos fueron los gastos. Tener algo como detallado y algo bien específico, sin que hayan alteraciones, porque en base a eso se van a tomar decisiones, pueden ser de inversión, puede ser para poder agrandar o financiar otro tipo de proyectos, o ya sea el mismo. El paso número 4 es analizar la rentabilidad y riesgo actual. Se analiza si la empresa va a ser realmente rentable, si va a tener la capacidad de cubrir con sus gastos, sacar sus inversiones, capitalizarse, tener su capital propio, y también los riesgos. Por ejemplo, si puede haber pérdida o si está teniendo pérdida. Entonces, todo esto, la empresa no puede funcionar sin saber si realmente está ganando o está perdiendo. El paso 5 es preparar los estudios financieros previstos. Acá, como decía una compañera, pues se preparan todos los estudios y eso es antes de empezar a funcionar. No podemos, no se puede echar a andar una empresa sin tener algo previsto, sin tener un presupuesto ya estimado, ya que desde el inicio desde que se tiene la idea, se empiezan a hacer gastos. Entonces, pues todo esto se debe hacer de manera antes. Se tiene que hacer antes para saber cuáles son los gastos que van a tener y poderse preparar económicamente. Y valorar la empresa. Valorar la empresa, por ejemplo, en el sentido que considero acá, por ejemplo, cuánto es el costo o cuánto vale la empresa en sí ya funcionando, digamos, de entrada. Porque, por ejemplo, año con año las empresas, su valor va cambiando. Puede ser que la empresa vaya en disminución y tenga un valor menos del que inició. Por ejemplo, una empresa puede iniciar con 2 millones, pero si fue un año malo, un año bajo, un año donde no fue tan rentable y se me fue la palabra, no agrandó, digamos, su capital, entonces obviamente las acciones de la empresa van a ser más bajas que el año anterior. En un año puede ser que la empresa logre posicionarse en 2,5 millones o que pueda bajar que se quede en 2 millones o que se baje a 1,5 millones. Es todo, licenciada. No sé si tienen alguna duda. Gracias, Blanca. Yo sí tengo dudas y se las voy a hacer algunos cuestionamientos al final de la presentación. No tenga pena, gracias. Ahí sus compañeros Pena nos no dirán. tengo, me da miedo sus preguntas. Ah, ¿cómo son? Sí, disculpe, pero Blanca ya habló de esos puntos. Ya finalizó la exposición. Ya finalicé. Bueno, licenciado, creo que ya todos mis compañeros ya pasaron. Entonces, Ya esto fue pasaron. todo. Esto es todo, amigos, diga usted, ya. Ok, vean pues. Hay un par de cosas que yo les quiero preguntar, pero quisiera preguntarle primero a los que estábamos escuchando. ¿Tenemos alguna duda que nos genera alguna falta de información en esta presentación? ¿Creen que hay algo más que nosotros debamos de pedirle al grupo para que podamos aprender? Pero eso quisiera oírlo de ustedes. Del grupo 1.
¿O no hay nadie en el grupo 1? Jóvenes, todavía estamos dormidos, ¿no? Buenos días, no, licenciado, aquí estamos presentes. Ah, Solo que bueno, estamos analizando todavía la información. ok. ¿Tienen alguna duda? Bueno, si no tienen dudas, yo les voy a hacer algún par de cuestionamientos, sobre todo porque es importante y esto va a enriquecer la clase. Pero los cuestionamientos no van a ser para el grupo 2, sino para el grupo 1, para ver qué tanto comprendieron. Mm, Como dijo Blanca, no tengan miedo a las preguntas, respondan lo que sepan. ¿Qué es lo que yo necesito validar con esto? ¿Qué tanto se pudo comprender por parte del otro grupo? ¿Y en dónde debo de reforzar yo los temas con el estudio financiero? Entonces, si lanzo la pregunta al grupo, el que quiera contestar lo conteste. Si no contestan, pues entonces tendré que ir a adivinar quiénes nos pueden apoyar, ahí buscando en la lista de los asistentes para que podamos tener esas respuestas que necesito validar, que los conceptos que ahorita se refrescaron. Recuérdense que de estudio financiero, ustedes, ¿cuántos cursos de contabilidad llevaron? 2, creo que son, ¿verdad? 3. Aparte de contabilidad financiera, conta 1 y 2, contabilidad financiera, mate financiera. Sí se recordaron que aquí vieron esos cursos en la universidad, antes de que se terminen de despertar o todavía tenemos sueño. Pues hablen, hombre, no tengan pena, cuenten. Sí se recordaron de todo. Recuérdense que escucharon de la BAM, escucharon de la TIR, escucharon un poco de capital de trabajo. Pues no quieren hablar ustedes hoy. ¿Qué tal, Hernán? Buenos días. Bienvenido. Hay un par de cosas antes de hacerle las preguntas. ¿Cómo podemos determinar el capital de trabajo? Al grupo número 1. Licenciado, yo le puedo dar mi punto de vista, pero ¿Sí? este, No hay problema. sí, fíjese que a lo que yo comprendí, pues el capital de trabajo se va calculando pues conforme al presupuesto que se tiene, ¿verdad? O sea, como hablamos anteriormente, hay puntos tan minuciosos y es lo que yo le comentaba, me costaba comprender en el que era el estudio de técnico, porque hay una parte del estudio técnico que es donde hay que hacer la evaluación de la planta de producción. Entonces, se evalúa desde qué costo va a tener el metro cuadrado, como decíamos, va el impacto que va a tener o va a ser otro costo. Entonces, todo eso tiene que ir en el capital que se va a poner a trabajar a la hora de echar a andar el proyecto. Correcto. Para ustedes, ¿qué es el capital de trabajo? Cualquiera que quiera responder la pregunta, no tengan pena. Usted nos dijo cómo determinarlo. Ahora, ¿qué creen que es el capital de trabajo? No se preocupen de responder, digan, miren, les voy a decir algo. Nosotros estamos en una sesión virtual. Estamos, si no estuviéramos en el salón y les estuviera preguntando esto, ¿qué es lo que yo necesito? Es estar seguro de que a la hora de que ustedes estén haciendo esto o este trabajo, ustedes lo desarrollen de la mejor forma. Sí, Blanca, no tenga pena, hable. Gracias, licenciado. Yo considero que el capital de trabajo es lo que nos queda, por ejemplo, de restar los activos corrientes de los pasivos corrientes. Porque, por ejemplo, el capital de trabajo es algo con lo que va a contar la empresa de manera rápida para solventar ciertos compromisos. Entonces, por ejemplo, el dinero que tenemos, digamos, a corto plazo, este va a cubrir los compromisos, serían los pasivos corrientes.
a corto plazo. Entonces, lo que nos queda sería el capital de trabajo. El capital de trabajo es con el que funciona la empresa, es el que nos sirve para ay, perdón, tengo algo en la garganta. No tenga pena, Blanca. Vean, hasta aplausos le están dando ahí. Y eso es bueno. ¿Sabe qué? Tocó un punto importante. El capital de trabajo es el capital necesario para el funcionamiento. Sí. ¿Qué, Ok. qué necesitamos nosotros de capital de trabajo? Es lo que nos va a servir para el funcionamiento. Ahora bien, para ustedes, ¿qué debería ser el funcionamiento de la empresa? ¿Dónde deberían de invertir ustedes ese capital de trabajo? Quisiera la respuesta de cualquiera de los grupos, no importa. Yo lo que necesito, como les repito, yo no estoy haciendo preguntas para valorar su conocimiento, estoy haciendo preguntas para que valoremos el conocimiento que tenemos sobre este tema para acentuar conceptos, para definir si tenemos que ampliar. Diga, Lisette. ¿Puede repetir la pregunta? Ok. Ya vimos cómo determinar el capital de trabajo. Ya sabemos que es para el funcionamiento el capital de trabajo. Ahora díganme ustedes, ¿dónde invertirían ustedes ese capital de trabajo? ¿Cuál sería el funcionamiento? ¿En dónde es que se podría gastar o dónde es que se gasta ese capital de trabajo? ¿O dónde se invierte el capital de trabajo? Dependiendo del giro de la empresa. O sea, es independientemente del giro de la empresa, porque el capital de trabajo, si yo soy pongámosle una distribuidora, o sea, ese es valga la redundancia, mi capital con el que yo voy a mantener la empresa, mantener salarios, mantener todos los compromisos que se tiene a mes de la empresa. Sí, vean, pues. Licenciado. Sí, diga, Blanca. Mira, pues, por ejemplo, el capital de trabajo, si yo tengo, por ejemplo, compromisos, hablemos de proveedores. Si los proveedores vienen y me dan a mí 30 días de crédito y el crédito yo no lo puedo pagar en 30 días con la mercadería que a mí me dieron, es ahí donde yo agarro del capital de trabajo, que es como mi reserva que tengo, y yo voy a cumplir con los compromisos que vendiendo la mercadería no logre cubrir. Por ejemplo, si a mí me dan 30 días los proveedores de crédito y yo la vendí en 45 días y di 30 días de crédito, yo tengo de déficit 15 días. En esos, o sea, yo no puedo cobrar 15 días antes porque yo la vendí cuando ya tenía 15 días de tener el producto o la mercadería y me faltaban 15 días a mí para yo pagar a los proveedores. Entonces, considero que es ahí donde yo vengo, tomo dinero del capital de trabajo para poder solventar esos compromisos que no puedo dejar de solventar, porque si no ya no me venden y me quedo sin producto. No sé si estoy bien. Permítanos que termina Luisa y yo le respondo Blanca. Gracias, licenciado. Al menos para mí el capital de trabajo, ¿verdad? Tendría que ir invertido en lo que es materia prima y maquinaria para que la empresa pueda seguir produciendo y en este caso adquirir nuevos fondos. Eso sería mi aporte. Gracias, Luisa. Muy acertados los aportes de todos. Sí. Sí, buenos días. Ahí con la disculpa del caso, Lick, lo que pasa es que me tocó que estar sobre ruta el día de hoy. Y no hay problema, nadie. Cobertura, pero hablando del tema, el capital de trabajo, más que todo, es la inversión inicial que va a tener la empresa. Es el fondo realmente con el cual se va a empezar a trabajar independientemente en cualquier área, en cualquier momento de la empresa. Entonces, se podría decir que el capital de trabajo es similar al patrimonio de la empresa. Entonces, cuando nos toque ir a presentar el estudio financiero o presentar el estudio financiero a cualquier inversionista, esta es la parte medular para ellos, porque
a ellos hay que convencerlo con números. En esta etapa es donde nosotros vamos a decir, bueno, nuestra evaluación del proyecto es sobre tanto, la rentabilidad del proyecto es tanto, entonces para echar a andar nuestro capital de trabajo tenemos que tener tanto. De esa manera es como tenemos que llegar, negociar y ver de qué manera poder jugar con los números para que tanto como uno sea un parte inversionista de la empresa, pero no necesariamente ofreciendo un capital efectivo. Gracias, Hernán, y gracias ahí por el esfuerzo que también hace ahí de estar trabajando y de estar estudiando. Vean, el capital de trabajo hablamos de que era el funcionamiento. Ese siempre va a existir y siempre lo van a tener. Entonces, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Este capital de trabajo es el que van a necesitar, como bien les dijo, creo que, no recuerdo quién fue la que lo dijo, pero fue la antepenúltima persona que intervino. Es el capital que nos va a servir para pagar salarios, para pagar proveedores, o sea, todo lo que ustedes están diciendo aporta mucho y enriquece mucho la clase. Por eso es que les quería hacer este tipo de preguntas. Tengo claro que ustedes saben qué es el capital de trabajo, es el funcionamiento de la organización, o sea, el funcionamiento paga la planilla, paga, paga los combustibles, paga los proveedores, paga todo. ¿Para qué se determina el capital de trabajo? Para saber cuánto es lo mínimo que yo debo de tener de capital para funcionar como empresa. Si yo dejo de tener capital de trabajo, obviamente pues hay otros recursos que puedo utilizar, pero el capital de trabajo sí se debe determinar en el momento de hacer una evaluación financiera. Otra pregunta, aparte, para todos. ¿Qué es el apalancamiento financiero? Mencionaron esto sobre a la hora de hacer su exposición y quisiera saber si tienen claro qué es el apalancamiento financiero. No importa quién lo conteste, de cualquier grupo, lo que quiero tener claro es esa parte. Ahora todos se me quedaron dormidos. Yo, licenciado. ¿Quién dice yo? Que no, pues no importa. Miren, aquí no estamos evaluándolos, o sea, no es un examen oral, no tengan pena. ¿Saben que sí es interesante que este tipo de preguntas se les hagan a ustedes y para que vayan valorando? Algo similar les va a pasar cuando tengan el privado hoy. Entonces, así pueden ir aprendiendo y practicando. Ustedes ya van a estar listos el otro año para el privado, entonces practiquen. Pierdan el miedo, enciendan sus cámaras, pierdan el miedo, de verdad, piérdanlo, porque si el otro año les hacen examen privado virtual, imagínense que no quieren ni encender su cámara, no, hombre, no tengan pena, no se preocupen. Aquí no pasa nada, o sea, si no saben, no tengan pena, o sea, si para eso estamos nosotros aquí, para reforzar esos temas. Es que usted me da miedito, Lick. Y es con usted. ¿Pero por qué? No sé. Me pone como nerviosa. Liz me conoce más porque trabajamos en la misma institución y verá que no soy así, Liz. Más miedo todavía. Claro. Sí, Blanca, más miedo. ¿Ya vio? A la Liz. Yo tratando de quedar bien. Bueno. Mejor, virtual mejor. Participan, ¿verdad? ¿Ah? Todos, hoy ya saben por qué no participan todos, porque le tienen miedo. No, hombre, ¿por qué? ¿Miedo a qué? Hombre, sí, es que nos da cosita. No, hombre, denle. Y pues, a ver, díganme, ¿qué es el apalancamiento financiero? Necesito saber de esa parte. No sé si Blanca va a hablar o después hablo yo. Como guste. Si quieres le doy yo. El apalancamiento financiero, considero que es, por ejemplo, el endeudamiento que tiene la empresa para financiar su operación sin utilizar el capital propio. Eso. Sí, eso es. La verdad que es eso. Ahora, alguien más iba a decir algo, no tenga pena, háblenos. Creo que era Lisette. Sí, eso es lo mismo que
El apalancamiento es simplemente pues usar el dinero de otras entidades para poder financiar mis operaciones como empresa. ¿Sí? Vean, ¿ustedes usan apalancamiento financiero o no? Es pregunta. A ver, ¿quién usa apalancamiento financiero? Por ejemplo, mi empresa utiliza apalancamiento. No, Nosotros pero damos... individual. Ah, Sí, no, sí, yo no. yo utilizo apalancamiento, licenciado. Así como. A ver, Comprendo con la tarjeta de crédito. correcto. Ahí. ¿Verdad que sí saben? Lo que pasa es que... no sé por qué tienen- Nosotros usamos apalancamiento en nuestras vidas Ujú. porque, por ejemplo, tenemos un proyecto que queremos comprar algo, pues necesitamos un apalancamiento. Claro, vean, pues el apalancamiento financiero es muy bueno. Hace crecer a las empresas, hace crecer a las personas. O sea, en activos es importante que nosotros generemos activos. Lo malo del apalancamiento es comprar cosas que no sean útiles en lo individual. En la empresarial también. Eh, a veces se hacen gastos innecesarios, entonces hay que aprender a hacer ese funcionamiento. Por ejemplo, si es personal, yo no puedo comprar 5 teléfonos porque al final pues estoy mal invirtiendo mi dinero y máximo se los estoy utilizando a través de financiamiento. Ustedes utilizan apalancamiento financiero a través de tarjetas de crédito, se hace el apalancamiento financiero a la hora de comprar una vivienda, que normalmente la compramos a plazos, 10, 15, 20 años, 25 años, que ahora son los plazos muy de moda por bajar el nivel de ingresos de las personas y poder vender. En ese momento usamos apalancamiento financiero, pero las organizaciones también lo usan. ¿Vamos a necesitar apalancamiento financiero nosotros aquí? Sí, porque difícilmente ustedes como organización van a decir, miren, poseemos entre todos los socios 20 millones de quetzales, que es lo que cuesta la planta de producción, y entonces nosotros lo vamos a aportar. Normalmente las organizaciones lo que hacen es utilizar apalancamiento financiero para crecer o hacer crecer a su empresa. Desde el inicio se puede hacer, entonces ustedes van a necesitar hacer una cotización en un banco cuando determinen cuánto es el dinero que van a necesitar de apalancamiento. Recuérdense que los bancos no les Sí, van a dar el 100%, ¿sí? ¿Sí, Hernán? solo una pregunta. Eh, ¿Entra también como apalancamiento financiero la venta de acciones? Por ejemplo, vengo yo y le digo a alguna persona particular, mire, dentro de la empresa voy a vender 3, 4 acciones equivalentes a 1 millón de quetzales, por ejemplo. ¿Eso también entra como apalancamiento o entra como capital de trabajo? Es que, Hernán, creo que usted está ahí un poco confundido. Capital de trabajo es distinto. Las acciones, pues es financiamiento que nosotros podemos recibir, pero el apalancamiento financiero está más relacionado cuando nosotros pagamos interés por ese capital. Nosotros cuando vendemos acciones, nosotros vamos a pagar rentabilidad por esas acciones, pero no vamos a pagar interés, o sea, no vamos a pagar una cuota fija de intereses que ya está previamente pactada. Por ejemplo, usted va con un banco y el banco le va a decir, mire, yo le cobro el 14, el 10, el 7% por la cantidad de dinero que usted me va a dar. Ahora, déjeme algo en garantía. Pues puede ser un fiduciario, hipotecario o prendario inclusive, porque si nosotros compramos vehículos o podemos comprar también, por ejemplo, computadoras, es prendario, ahí podemos hacer apalancamiento. Pero cuando damos acciones, no es apalancamiento, sino que es a través de aportaciones. Sirve para crecer, pero es pedir más aportación a los socios o vender acciones en el libre mercado. Por ejemplo, que nosotros cotizáramos en la bolsa de Nueva York y empecemos a vender acciones ahí, entonces va a hacer crecer a nuestra organización. Pero recuérdense que cuando nosotros ya vendemos acciones al mercado libre, el problema es que puede ser que si nosotros no tenemos un máximo, un tope de venta de acciones,
lleguemos a tener demasiado capital que no sepamos cómo invertir. Les pongo un ejemplo. Que yo venga y diga, miren, necesito vender acciones, 10,000 acciones, y esas 10,000 acciones me pueden representar 10 millones de quetzales. Entonces, por darles un ejemplo. El problema sería que las vendiera yo tan rápido y que quiera vender más y saque otras 10,000 acciones. Entonces serían 20 millones. Pero yo solo necesitaba 10 millones. ¿Qué voy a hacer con esos otros 10 millones? O sea, ¿dónde los voy a invertir? Recuérdense que yo tengo que pagarle la rentabilidad a esas personas que están aportando a mi empresa. Entonces, el apalancamiento financiero, para volver al tema, es más relacionado a cuando yo necesito capital, pero voy a pagar alguna cuota de interés mensual. Cuando son acciones no voy a pagar interés mensual, sino que voy a pagar una rentabilidad al final del periodo. Normalmente los periodos nosotros los definimos de enero a diciembre. Ustedes hablaban algo de definir estrategias y todo en enero. Les comento, las estrategias para el año 2022 se definen entre junio y octubre del año 2021. ¿Qué significa esto? Se hacen las proyecciones de metas de junio a noviembre para que en enero ya las personas tengan conocimiento de cuáles son nuestros objetivos y metas y ya cuando arranquemos ya sepamos a qué es lo que vamos a apostar este año. No se definen en enero, ya en enero ya están definidas como empresa o como organización y ya lo debe de saber toda la organización, todos los colaboradores deben de estar enterados de esta meta para que nosotros podamos luchar. Imagínense que si nosotros en enero nos sentamos a pensar qué vamos a hacer para diciembre, nos llega febrero, marzo y no hemos arrancado. Entonces, para que lo sepan ustedes, no es solo cultura general. Hay otra pregunta. ¿Qué es el punto de equilibrio? Lick, en este caso el punto de equilibrio sería que la empresa encuentre un balance tanto en su capital como en el financiamiento que tiene. ¿Sí? El punto de equilibrio es donde no se gana ni se pierde. Eso es básico. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a... Pero la empresa sí sigue siendo rentable. Sí, le voy a explicar algo, Adolfo. El punto de equilibrio se busca o se pide que se tenga claro para determinar qué cantidad de unidades tengo que producir y vender para que la empresa no gane ni pierda. Hagámoslo algo sencillo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un puestecito de venta de jugos de naranja, ¿qué es lo que yo necesito determinar? Bueno, compro un 100 de naranjas. ¿Me cuesta cuánto? Me puede costar un 100 de naranjas. 50 quetzales. Tengo un exprimidor de jugo que me costó 200 quetzales. Sí, pero eso solo lo voy a usar hoy. Entonces, pues hago que el uso por el día me va a costar 20 quetzales. Llevo 70 quetzales. Tengo vasos y el uso del vaso o de los vasos que voy a tener. Bueno, tengo vasos desechables y cada vaso me costó el paquete 10 quetzales. De ahí llevo 80 quetzales. Algo más que agregar. Bueno, digamos que son 80 quetzales. Entonces, eso es lo invertido por la organización. 80 quetzales. Ahora, ¿qué necesito saber yo? ¿Cuántos jugos debo de producir para generar esos 80 quetzales? Por ejemplo, si doy a 10 quetzales cada jugo, yo necesito producir 8 jugos. Ahí no estoy ganando ni perdiendo. Yo ya recuperé la inversión. Obviamente, como tengo más de un 100 de naranjas, puedo producir más de esos 8 jugos. Pero, ¿para qué necesito determinar esto? Porque ahí la empresa no está ganando, no está perdiendo, pero estoy recuperando el capital invertido. O sea, ya recuperé los 80 quetzales.
todo lo que yo produzca después de los 8 jugos, porque aparte primero es producirlos y luego es venderlos. Es posible que no lo logre, o sea, que yo pueda producir los 8 jugos es sencillo, pero también hay que venderlos. Si no los logro vender, entonces no puedo haber adquirido esos 80 quetzales de regreso. Y eso es lo que, para eso se busca el punto de equilibrio. Entonces, teniendo los 8 jugos vendidos, después de lo que yo pueda producir, es ganancia. Por eso se busca el punto de equilibrio, para determinar cuánto es lo que yo necesito en producción. Bueno, ahora veámoslo con los dos proyectos. ¿Cuántos productos o cuánto aceite de coco debería de producir yo para que la empresa recupere el capital invertido en esa producción? En materia prima, en mano de obra. No sé si me di a entender ahí o le quedó claro. Claro, Oli, ahí estamos. ¿Sí? ¿Sí, Adolfo? Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan para el grupo? Algo que les haya generado dudas. Todavía tengo una pregunta adicional antes de concluir. ¿No les generó ninguna duda? ¿Les generó alguna duda? Oli, ya quedaron claras las dudas. Licenciado, las dudas surgen cuando ya hacemos la redacción del proyecto. Ese es el problema. Ok. Ahora bien, ¿hablaron ustedes? Y esa es la última pregunta para que no sigan teniendo miedo. ¿Hablaron ustedes de indicadores financieros? ¿Se recuerdan? Ahora no se recuerda. ¿Qué es la BAN y qué es la TIR? Eso sí tenía duda, pero no sabía cómo se pronunciaba. La TIR y la BAN. ¿Qué son? No se preocupen, contestan lo que... ¿O para qué sirven? ¿Para qué nos pueden servir esos indicadores financieros? Licenciado, por ejemplo, la TIR, la tasa interna de retorno, que dice que es el porcentaje de ingresos que uno obtiene en determinado tiempo debido a una inversión, por ejemplo, lo que obtenemos cada mes o cada año por haber invertido en alguna empresa o en algún proyecto. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera ampliar? Ninguno. A ver, André, ¿qué piensa de la BAN y de la TIR? Se nos durmió André. Ok. Vean, la BAM y la TIR es la viabilidad financiera. Esto nos va a determinar si el proyecto es viable o no. Muy importante que nosotros determinemos la BAM y la TIR porque vamos a poder saber si el proyecto va a ser rentable. O sea, nosotros podemos decir, el proyecto, pues, va a tirar pérdida en los primeros 5 años, ¿sí? Entonces,
el riesgo, hablaron ustedes también del riesgo de perder la inversión. Ustedes pueden determinar esa parte. O sea, van a decir ustedes, no logramos vender o no logramos. No todos los proyectos son rentables y no todos los proyectos tienen una BAM y una TIR positiva. O sea, no se preocupen. Es posible que uno de nuestros proyectos arroje estos números y al final no es malo, porque ¿qué es lo que nosotros, bueno, lo que yo les he dicho? Nosotros tenemos que hacer el proyecto más cercano a la realidad posible. Cuando nosotros nos acercamos a esa realidad posible, recuérdense que nosotros estamos haciendo proyecciones, o sea, es a futuro, son ventas estimadas, no son ventas reales. O sea, ustedes pueden decir, miren, yo voy a producir 100,000 unidades de aceite de coco, ¿sí? No hay ningún problema. Ahora hay que vender esas 100,000 unidades. Entonces, ¿cómo las voy a vender? Pues, ¿cómo voy a tener mis canales de distribución? ¿Hacia dónde los voy a llegar a colocar? O sea, ¿con qué tanta prioridad las personas me van a volver a comprar? Hay un montón de situaciones que están, o mezclas, o sea, hay un montón de aristas que se tienen que entremezclar para que yo logre de hacer esa venta y despegar mi producto. ¿Para qué nos sirve determinar esto? Porque entonces yo voy a poder decir, miren, este proyecto es viable, este proyecto se le va a tener un retorno a la inversión del 16%, del 12%, del 20%, del 5%, del 1%. Entonces, si yo digo, miren, fíjense que mi proyecto, voy como un inversionista, este proyecto tiene un retorno de la inversión en los primeros 5 años del 1%. Pero a partir de ahí empezamos a reportar ingresos por el 30%. Alguien puede decir, me puedo esperar 5 años ganando el 1%, o sea, es poco, pero depende de la cantidad de inversión que tengamos. Imagínense que la inversión sea de 500 millones. ¿El 1% para ustedes es bueno o es malo? A ver, ¿qué dicen? Sáquenle el 1% de esos 500 millones. Es bueno, Liz, por el volumen que tenemos. Entonces, eso... Si la cantidad fuera menos, sí sería malo el 1%, pero debido a la cantidad que es alta, pues es bueno el 1%. O sea, la cantidad ganada de 500 millones, para un inversionista puede ser, bueno, el 1% de 500 millones, un banco me puede dar hasta el 5%, sí, es cierto, pero el riesgo de tener en un solo banco eso, pues al final es grande. El banco pierde y pierde esos 500 millones. En cambio, aquí va a tener activos que puedan seguir generando. Y si a 5 años, lejos de ganar uno, empieza a generar 20, 25%, eso es lo importante. ¿Qué nosotros debemos de buscar? Esa viabilidad que sea arriba del 12, 15%, porque actualmente un banco hoy me paga un 6, 7% por 2, 3 millones de quetzales. Depende de cuánto nos vaya a salir la inversión a nosotros. Nosotros tenemos que reportar arriba del 12% esa viabilidad financiera para que las empresas o la empresa pues sea apetitosa para el inversionista. ¿Dudas, preguntas, comentarios antes de pasar a temas de proyectos individuales? Cero dudas. No, todo claro. Gracias, Liz. Espero que no me tengan miedo ustedes. Me asustan ustedes ahora cuando dicen que tienen miedo. ¿Alguna otra duda? No, cero dudas. Ok. Pasamos a los proyectos individuales. ¿Qué dudas les han generado los temas que llevan ahorita? Yo estoy revisando ahorita el estudio de mercado y el estudio organizacional que ya me mandaron. Se los voy a devolver a más tardar el día lunes para que lo sigan teniendo. ¿Cómo van con el estudio? O sea, yo les tengo que mandar, creo que el día de hoy, al final del día, les mando ya la estructura del estudio
legal y impacto ambiental. En eso habíamos quedado, ¿verdad? Creo que Hernán no tiene cobertura, pero sí, en eso habíamos quedado de acuerdo, licenciado. Sí, licenciado, esto había estado pendiente por enviar para poder guiarnos. Bueno, yo les hago la estructura y se las hago llegar para que lo tengan. ¿Tienen alguna duda con los demás temas que están haciendo? Licenciado, fíjese que yo sí tengo bastantes dudas todavía estamos en el estudio técnico. Bien. Y lo que estoy ahí sí que redactando es lo de la localización, determinación del tamaño óptimo de la planta. Ok. Entonces, estoy viendo que indagando hay bastante información de ello, pero en realidad son muchos los factores que hay que describir con ese tema. ¿Qué factores le tienen dudas? Pues fíjese que como le comento, o sea, hay bastante información, entonces digo cuál es la verídica y como es primera vez que lo estamos haciendo, yo tengo como que aquella incertidumbre que si lo que estoy leyendo es cierto o si es algo que confiere a lo que es el Guatemala, porque hay mucha información de otros países, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesita? Es que sí, yo con mucho gusto le apoyo, no tenga pena, dígame qué es lo que tiene dudas y qué información está encontrando. Pues fíjese que ahorita tengo la información aquí, pero la tengo en el computador, entonces como estoy conectada no puedo abrir ahorita el documento, pero en sí, en lo que es la localización de la planta es dónde va a estar ubicada. Sí, correcto. ¿Dónde va a ser ubicada y qué es lo que nosotros como empresa vamos a ¿cómo se llama? Ya en el área del impacto ambiental, sí, ¿verdad? Obviamente se tiene que ver que sea un lugar donde no esté ubicada muy central a donde puede afectar a la sociedad. Sí, dígame, yo estoy buscando en el libro la localización óptima de la planta para poder ayudar con eso. Sí, es que en el libro sí aparece, pero no es mucho, solo da una pequeña explicación de lo que se tiene que ver. ¿Qué es lo que no tiene claro usted? O sea, vea, pues, la información que usted necesita tener dentro de ese estudio, aquí ya lo encontré. Déjeme proyectarle. Esto es lo que tiene que hacer usted. Ya ven ahí mi pantalla, ¿verdad? En resumen, se pretende resolver la pregunta referente a dónde, cuándo, y cómo y con qué producir lo que se desea. Es análisis de la determinación de la localización óptima del proyecto, análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto y análisis de la disponibilidad y costo de los suministros e insumos, identificar la descripción del proceso. Entiendo que usted tiene inconvenientes para determinar el tamaño, la localización óptima de la planta. Hay un cuadro de referencia. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, licenciado, estoy siguiendo su pantalla. Ok, solo déjenme. Ok, aquí ya ven donde dice localización óptima del proyecto. Sí. Ok, aquí lo que dice es el objetivo general de este punto es, por supuesto, llegar a determinar el sitio donde se instalará la planta. Se necesita hacer un método cualitativo por puntos, ventajas y desventajas. Ustedes deben de analizar esto con ventajas y desventajas que les puedan tener. Aquí están los pesos asignados para cada una de las cosas que ustedes deben de determinar. Factores relevantes, materia prima disponible. ¿Cuál es el proyecto que usted en el que está listo? Es de la salsa verde. Vale.
¿dónde tiene usted la mayor disponibilidad de la materia prima? Ubicación. Sí. Pues considero que tiene que ser un lugar donde se dé más la producción de lo que voy a utilizar. Por el momento le hemos identificado en el central, en el SEGMA, en la zona 12 de la capital. Bueno, les voy a ser muy honesto. En el SEMA ustedes van a encontrar proveedores. ¿Sí? Ahora bien, por ejemplo, si ustedes se van al altiplano, a Tecpan, o sea, no les estoy diciendo que ahí tienen que hacer la localización última de la planta, pero les digo qué es lo que necesitan ustedes identificar, y este cuadro es el que deben de utilizar para hacer ese peso o asignar esos puntos. La mano de obra disponible, el costo de los insumos, el costo de vida, las cercanías del mercado. Si ustedes se van al área de Tecpan, por ejemplo, ustedes en el peso de la disponibilidad de la materia prima, pues va a ser alta su calificación porque ahí está la materia prima. En SEGMA no es allá, ustedes están comprándole a un distribuidor, ustedes no le están comprando al proveedor, al productor. Recuérdense que nosotros, para ahorrar costos, debemos de comprar el insumo entre menos haya avanzado en la cadena de distribución un producto. Si ustedes le compran diga, alguien levantó la mano, Abdiel, diga. Solo para adicionar algo a ese tema, sí es cierto lo que se está diciendo de que sale más factible que uno venga y se dirige una vez al productor de, en este caso, pongámosle cebolla, tomate, que serían, porque en la empresa nos abastecen de cebolla, tomate, chile, pimiento y lo traen directamente de Chimaltenango. Directamente en ese mismo día los cortan, ese mismo día lo procesan en cubitos y lo mandan para la empresa para usarse en el mismo día. O sea que los vegetales son frescos. Sí, es que ustedes deben de buscar menos, entre menos haya pasado por manos, como coloquialmente decimos, así es, porque si no va a ser más caro. O sea, si ustedes le van a comprar al productor la cosecha completa, o sea, ustedes tienen poder de negociación. Si ustedes van a SEGMA a comprar, y no es que sea malo, o sea, lo que va a pasar ahí es que esta persona ya tiene un margen de ganancia, solo por tenerlo ahí. Entonces, esas son de las negociaciones que ustedes tienen que hacer. La materia prima está disponible en Tecpan, pero hay mano de obra disponible allá, y ustedes se dan cuenta que allá no hay mano de obra disponible, que la mano de obra disponible, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a necesitar hombres o mujeres? ¿Qué necesitan más? ¿Se necesitan hombres o mujeres para el tipo, dependiendo de los dos productos? Les hablo de los dos proyectos. Recuérdense que para hacer trabajos con las manos, es mejor contar con mano de obra femenina que con mano de obra masculina. La mano de obra masculina en este tipo de trabajos no es tan productiva. La mano de obra femenina es más productiva cuando los trabajos son manuales. Entonces, y si ustedes piensan por ejemplo, en la selección del tomate, de la cebolla, ahí va a haber un trabajo a mano, o si lo van a hacer industrializado, pues esa es decisión de ustedes. La cosa es que deben de verificar dónde hay más mano de obra disponible. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, ¿hay mano de obra disponible en Escuintla? Sí, hay más mano de obra disponible en Escuintla. El costo de los insumos. Me sale más barato comprar en Tecpan y producir en Tecpan, aunque no tenga mano de obra, pero tengo mano de obra disponible en Escuintla, y trasladar los insumos hacia Escuintla no es representativamente tan caro, entonces sí es viable tenerlo en Escuintla. El costo de vida, ¿dónde es más barato? ¿En Tecpan o en Escuintla? Pues podemos pensar que en Escuintla el costo de vida es un poco más caro, entonces todos esos puntos ustedes los determinan. La cercanía con el mercado. ¿Quién está más cercano al mercado que ustedes van
a vender. Por ejemplo, si ustedes van a vender bueno, vamos a ver, ustedes en el mercado van a exportar y su mayor consumo va a estar en Miami. Entonces, ¿dónde deberían de ubicar la planta? Esa es una pregunta para el grupo, o para los dos grupos, ustedes contesten. No tengan miedo de contestar. Pues como es una empresa nacional, creo que como inicio tiene que ser aquí en Guatemala. No puedo llevar una empresa. No tenga pena. Es que la idea es que ustedes vean, Lisa, o sea, por ejemplo, ustedes todo lo van a exportar para Miami, para el sur de Miami. Entonces, lo que yo necesito saber es que ustedes clarifiquen esa idea de dónde deberían de colocar su planta. No importa que no vamos a producir, o sea, no lo vamos a vender a Miami, pues, pero lo que quisiera saber es que ustedes, lo que quiero darles a entender es que ustedes deben de moverse hacia donde está su mercado lo más cercano posible para que sea. Sí, Abdiel. Si vamos a exportar a Miami por medio de barco, sería en Izabal. Exacto. A eso es lo que quería llegar yo. Que ustedes vean y clarifiquen esas ideas y que ustedes sepan hacia dónde van dónde deberían de colocar. Ahora bien, usted dice Izabal, pero si ustedes se quieren instalar allá, deben de saber que deben de transportar toda la materia prima hacia allá y deben de saber si hay mano de obra disponible en esa área. ¿Cómo pueden determinar si hay mano de obra disponible? Por la cantidad de desempleo que puede haber. ¿Sí? O sea, eso es... sí, Lisa. Entonces, en este caso, pues lo ideal sería llevarlo lo más cerca que se pueda del puerto, porque es un lugar donde igual ahí se va a hacer lo que es la exportación hacia otros países, ¿verdad? Igual lo ideal, Lisa, es que ustedes determinen cuál va a ser su mercado objetivo. ¿Hacia dónde ahora sí, la pregunta es, ¿dónde quieren ustedes venderles? Pues nosotros del área de aquí, mercado local, de Escuintla. Cadena de supermercados también, Cadenas de supermercados, ok. ¿Ustedes dónde creerían que sería el punto ideal donde la cadena de supermercados tenga abastecimiento, que ustedes no tengan que ir tan lejos para hacer su distribución y que tengan ese beneficio? Regularmente las empresas, la cadena de supermercados tienen las bodegas en la capital. Entonces, podría ser Palín, que es una buena zona, hay bastante mano de obra y para el transporte de la materia prima, pues no está muy lejos. Y también podría verse el tema de la zona franca, que posiblemente se pueda reducir algún tipo de arancel en ese sentido. De hecho, la zona franca le serviría para exportar. Hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque ustedes producen y sacan todo el país, y todo lo que produzcan aquí en el país y lo saquen fuera, nosotros solo generamos mano de obra. ¿Sí? Como país, pues nos beneficia porque hay empleo, pero no generamos impuestos al país, entonces sacamos todo afuera. Son viables, o sea, es una muy buena idea tenerlo en Palín. Bueno, produzco aquí adentro de una zona franca, no estoy exportando, pero esa es mi ideal para exportar a corto plazo. Entonces, ya instalar una planta dentro de una zona franca es lo mejor, porque entonces yo ya tengo dos mercados, tanto local como mercado internacional, que me tengo que ir haciendo mercados fuera, o sea, tengo que ir generando esos clientes, pero ya tengo esa oportunidad de hacerlo, y eso es lo que necesito que ustedes hagan. O sea, por eso era que les decía que es lo que tienen que ir viendo a la hora de hacer este estudio. Entonces, por ejemplo, en materia prima, ustedes ya le colocan el peso, ¿sí? Y la calificación ponderada, y ustedes vienen y dicen, bueno, peso asignado a la materia prima, ¿qué calificación le van a dar? Pueden utilizar
este mismo peso porque esto lo van a generar. Ahora, ¿qué calificación le dan ustedes a la disponibilidad de materia prima en Escuintla? No le pueden dar 5, porque aquí no está la materia prima. Tienen que darle un poco menos. Mano de obra disponible, le pueden dar hasta 8. Costo de insumos. ¿Qué me cuesta a mí? Y los insumos, y que no es aquí, se costa, aquí es algo, entonces de esa ponderación. La cercanía con el mercado, aquí tienen mucha cercanía con el mercado, tienen infraestructura, tienen carreteras, o sea, tienen carreteras rápidas para llegar a la capital, tienen carreteras lentas. Si lo instalan en Escuintla, por ejemplo, en la zona franca que va para Tacisco, ahí cerca de la finca Canadá, hay una zona franca, entonces ustedes dicen, bueno, tengo el mercado del Salvador, tengo Puerto Quetzal cerca, puedo salir para la ciudad capital, me puedo ir por carretera con peaje, me puedo ir con carretera sin peaje, o sea, puedo hacer cualquier tipo de traslado. Si me instalo en la zona franca que está en San Vicente de Pacaya, ahí no recuerdo cómo es que se llama esta zona franca, pero ahí hay varias, está también la de Amatitlán, o sea, dónde se instalen, ustedes lo tienen que definir. No sé si ahí aclaro sus dudas, o quieren que les ampliemos algo más, todavía tenemos tiempo. Pues sí, aquí ya me quedó mucho más claro y pues con las calificaciones es lo que le iba a preguntar, pero ahorita ya me indicó cómo calificar cada uno de los factores, ¿verdad? Sí, vean, ustedes tienen que verificar dónde deben de instalar y tienen que hacer una geolocalización de ese lugar. O sea, toman una foto del Google Maps o de cualquier aplicación y ahí ustedes ya dicen, bueno, aquí va a ser la localización óptima de mi planta. Por ejemplo, hace algunos años, cuando hice el proyecto, lo hicimos con tilapia. Entonces, el proyecto era filete de tilapia. ¿Qué es lo que yo necesitaba buscar? En Escuintla, donde hay productores de tilapia. Doña Tila es una productora que es grande, que está ahí en el rodeo. Nuestra localización óptima de plantas nos indicaba el rodeo, porque estaba Doña Tila como proveedor. Hay algo que tienen que tener ustedes claro, no deben de depender de un solo proveedor. O sea, busquen 1, 2 o no más de 3, pero por lo menos 2 o 3 proveedores que estén cercanos a la localización. En esa geolocalización ustedes pueden indicar qué distancia hay entre un proveedor y su planta. Entonces, nosotros la otra planta de producción de tilapia está en el Ingenio San Diego. Y entonces podíamos decir, bueno, no tiene Doña Tila, puedo ir a San Diego a comprar. Cuando yo dependo de un solo proveedor, el problema que tengo es que no tengo margen de negociación de precio. Cuando yo dependo de 2 proveedores, el otro proveedor lo va a saber, entonces me va a decir, bueno, si yo le doy a 5 quetzales la libra de cebolla, por ejemplo, y el otro se la pone a 4, se va a ir con el otro. Entonces, obviamente, como vamos a comprar volumen, esa margen de negociación. En cambio, si solo tengo un proveedor, mire, está a 5 la libra hoy y solo a 5. Entonces, si yo no tengo otro proveedor, y recuérdense que tener proveedores no es así de fácil, porque los proveedores deberíamos nosotros de tener certificaciones o cosas que nos ayuden a tener una garantía de que este proveedor me va a estar surtiendo de esa materia prima constantemente. ¿Alguna otra duda o alguna otra consulta que tengan? Licenciado, entonces la guía va a ser la tablita, ¿verdad? La guía va a ser la tablita. En el método cuantitativo de Vogel también pueden usar las ventajas y las desventajas. ¿Qué ventajas tengo yo de colocar mi planta en Escuintla? ¿Qué desventajas tengo? Y la guía es la tablita. Por eso les digo yo, se los vuelvo a repetir, aquí en el libro está todo lo que necesitan ustedes hacer. No se pierdan en buscar en otra literatura. Aquí lo tienen todo. Si tienen alguna duda en el transcurso de la semana, me van diciendo y yo con mucho gusto se las resuelvo. Rick, solo con una pregunta. ¿Cómo podríamos colocarle la ponderación en el cuadrito al tema cuando son
por productos temporales, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, el chile, el chiltepe, por ejemplo, mantener el costo de producción, sí, pues, el costo de producción, no, el costo de compra de los proveedores, de los productores, perdón, en temporada de invierno y temporada de verano, porque ellos tendrían que producir bajo un sistema de riego. ¿Cómo pudieran hacerle esa diferencia? Pero no le entendí la primera parte, la diferenciación del precio o del costo. Del precio, cómo poder, cómo mantener, porque usted hace a referencia de la tilapia, ¿va? De un precio... Ok, mira, pues, ya le comprendí qué es lo que usted necesita, Hernán. Vea, normalmente lo que uno hace cuando ya compra producciones grandes es comprar la producción completa y hacer almacenaje. El chile, si le hago la pregunta, ¿el chile chiltepe es perecedero o no perecedero? Sí, es perecedero. Ok, ¿cuánto tiempo tarda en que se pierda ese producto? Ay, sí, mucho, 2 días dura verde el chiltepe. ¿Lo puedo congelar? No. O sea, ¿puedo hacer algún proceso para tardar esa descomposición? Tal vez exista algún preservante, pero por el momento no lo conozco. Ok, entonces, si yo no puedo, o sea, ¿por qué les hago esas preguntas? Porque si yo no puedo, yo debo de comprar producción completa. Entonces, tengo que ir con un productor, mire, y yo necesito comprarle toda su producción. ¿Cada cuánto usted me puede surtir? 1, 2, 3 quintales de esta materia prima. Ustedes necesitan tener varios productores. Recuérdense que la salsita necesitan tomate, cebolla y necesitan chile. Los 3 productos no se producen en los mismos climas. El chile se produce en clima cálido, la cebolla y el tomate se producen en climas templados o fríos. Entonces necesitan hacer una localización óptima centrada o al centro de esos productores que ustedes tengan. Colocarse en Tecpan no sería lo adecuado porque tendrían que llevar chile desde aquí hasta Tecpan. No lo van a llevar, pero esa es la suposición. Y colocarse en Escuintla, pues es un poco más viable porque ustedes pueden comprar en Antigua, pueden comprar en Alotenango, pueden comprar en Palín a productores de tomate y de cebolla. En Escuintla tienen que encontrar áreas donde se produzca más chile. En el área de Tacisco, por ejemplo, Chiquimolía, Santa Rosa, en la parte baja, la parte de la costa, aquí es donde más chile se produce. Y de ahí hasta Reu. Pero eso ustedes tienen que verificar esa información que les estoy dando. Yo les estoy dando del conocimiento que yo tengo, que sé que aquí en el área de Tacisco se produce mucho chile. Si tienen alguna otra duda, pues estoy atento a escucharlos. Por mi parte, muy claro, licenciado. Ahora con los demás compañeros, pues sería bueno, ¿verdad? Porque con preguntas despejamos ahí sí que dudas los 2 grupos. Ok. Vean, la semana pasada habíamos acordado que el martes teníamos una reunión y no se llevó a cabo. Licenciado, perdone. Sayuri. Te escucho. Sí, perdone. Es que fíjese que yo tenía dudas acerca de, en cuanto, solo permítanme, lo encuentro. Mientras usted termina de encontrar su duda, no se preocupe. El martes sí quisiera que tuviéramos una reunión con los 2 grupos, por lo menos de 1 hora, a las 7 de la noche. Mándenme la invitación para que yo participe
y resolvemos el resto de dudas que tengan. Bastante amplia la información que recibimos hoy del estudio financiero. Creo que la otra semana, vamos a ver qué es lo que corresponde la otra semana. La otra semana sería estudio económico, eso se los doy yo. Entonces, yo les hago la presentación del estudio económico para que lo validemos, ¿eh? Sí, Sandra. Sí. Sí, fíjese que mi duda era acerca del cálculo de la mano de obra y en cuanto a la asignación de actividades, pero creo que por factor tiempo ya no se va a poder. Entonces, no sé si el día martes, pues, me podría explicar un poquito de ello, ya que esos puntos me tocaron perdón, a mí, pero De acuerdo. Si gusta, escríbame al WhatsApp y yo le respondo por ahí. ¿Qué te dudas tiene? Para que vayamos avanzando. Está bien, licenciada. Muchas gracias. De acuerdo. Licenciada, con esa información, ¿será que lo puede compartir al grupo general? Porque así igual el grupo 1 nos ayuda a despejar dudas. Con lo respecto a lo que ella dijo de cómo sacar lo que... Bueno, pero entonces que mándenmelo, miren, pues ya les comenté todas sus consultas o dudas, mándenmelas al grupo general de WhatsApp, yo ahí les puedo contestar. Sí, sería lo ideal. Es lo ideal, o sea, ya lo hemos dicho, pero como tienen miedo, dicen ustedes, no se han animado. Mándenlas ahí, no se preocupen. Van a ver que cuando empiecen a interactuar ahí van a tener menos presión para hacerlo. Que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Gusto saludarlos. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz día, Lick. Feliz día, Lick.